El cerebro se moldea con cada experiencia y son precisamente los lóbulos cerebrales quienes más nos suelen facilitar cada proceso en función de sus características. Los lóbulos temporales son uno de los 6 grandes lóbulos en los que se divide la corteza cerebral. Está especialmente implicado en los procesos auditivos, memoria, visión y en la regulación de las emociones, dado que tiene diversas conexiones con el sistema límbico y cada uno de ellos se encuentra en un hemisferio. Es por ello que en el presente video conoceremos las características de este lóbulo, así como también su ubicación, junto con ello su anatomía y funcionamiento. Además, hablaremos de la sintomatología que ocasiona las diversas lesiones según la zona que se ve afectada dentro de este lóbulo. ¿Qué son los lóbulos temporales? Son una zona del cerebro, concretamente 2 de los 6 lóbulos cerebrales en los que éste se divide, englobando diferentes áreas, cada una de ellas especializadas en una determinada función o tarea. Es la segunda estructura más grande de nuestra corteza cerebral. Además incluye el lóbulo temporal medial, el cual presenta un sistema de estructura anatómicamente relacionada que resultan clave a la hora de desarrollar la memoria declarativa. Este lóbulo ocupa aproximadamente 1/4 de la corteza cerebral, pero ¿dónde se ubica este lóbulo? Se ubica delante del lóbulo occipital, detrás de las sienes. Así se localiza en el lateral inferior del encéfalo, cercano a nuestros oídos. Si también por la región superior este lóbulo limita con el parietal, en cambio con la región posterior limita con el occipital y por la región anterior con el frontal. Asimismo, es posible dividir el lóbulo temporal en 3 grandes zonas: reconocimiento de objetos, memoria a largo plazo, procesamiento de la información auditiva. Posee las cisuras temporales superior e inferior, las cuales subdividen al lóbulo en 3 circunvoluciones: circunvolución temporal superior, circunvolución temporal medio, circunvolución temporal inferior. Los lóbulos temporales poseen varias partes, entre ellos se encuentra el córtex auditivo. El lóbulo temporal contiene el área auditiva primaria 41 a 42 de Brodmann, secundaria y de asociación. Área auditiva primaria. Se encuentra en las circunvoluciones transversas de Herschel. Recibe la información que le llega de los órganos auditivos y permite tomar la conciencia del sonido. Tiene una organización tonotópica. Área auditiva secundaria y de asociación. Se encuentra en la circunvolución temporal superior. Incluye el área de Wernicke, la cual influye en la decodificación auditiva del lenguaje, o sea, su comprensión. Asimismo, permite la comunicación verbal entre individuos. Lóbulo temporal medial. Incluye estructuras como la región hipocampal, la corteza perirrinal, entorrinal y parahipocampal. Estas estructuras y su conexión con la corteza cerebral se han relacionado con la memoria. Área de asociación parieto-temporo-occipital. Está situada en el punto de unión de los 3 lóbulos cerebrales en cuestión. Relaciona la información de los sistemas visual, auditivo y somatosensorial. Además, envía información a otras áreas como por ejemplo la corteza prefrontal o el sistema límbico. Es un área relacionada con muchas funciones complejas, como por ejemplo la percepción espacial, atención dirigida, integración visomotora. Área de asociación límbica.
Se encarga de la integración de la información de las áreas primarias y secundarias con experiencias afectivas y memorísticas. También relacionada con el control de la conducta y la motivación. Añade componente afectivo, por ejemplo, a la información de dolor que proviene del lóbulo parietal, aportando un cariz negativo, con el fin de favorecer la supervivencia. Interviene en la regulación de las emociones y del comportamiento sexual. Lesiones. Kolb y Wishart en 1990 han identificado 8 síntomas del principio del daño temporal del lóbulo. Primero, disturbio de la sensación auditivo y percepción. Segundo, disturbio de la atención selectiva de la entrada auditiva y visual. Tercero, desórdenes de la percepción visual. Cuarto, organización y clasificación deterioradas del material verbal. Quinto, disturbios de la comprensión de la lengua. Sexto, memoria a largo plazo deteriorada. Séptimo, personalidad alterada y comportamiento afectivo. Octavo, comportamiento sexual alterado, en aumento. La atención selectiva a la entrada visual o auditiva es común con daños a los lóbulos temporales. Las lesiones del lado izquierdo dan lugar a memoria disminuida del contenido verbal y visual. Las lesiones del derecho dan lugar al reconocimiento disminuido de las secuencias del tonal y muchas capacidades musicales. Las lesiones del lado derecho pueden también efectuar el reconocimiento de la memoria visual del contenido. Los lóbulos temporales están envilecidos en la organización primaria de la entrada sensorial. Los individuos con las lesiones temporales del lóbulo tienen dificultad en poner de palabras o de cuadros en categorías. La lengua se puede efectuar por daño temporal del lóbulo. Las lesiones temporales izquierdas perturban el conocimiento de palabras. El daño temporal derecho puede causar una pérdida de inhibición del hablar. Los lóbulos temporales se asocian altamente con habilidades de la memoria. Las lesiones temporales izquierdas dan lugar a memoria de la materia no verbal, tal como música y dibujos. Los hacimientos del lóbulo temporal pueden tener efectos dramáticos en la personalidad de un individuo. La epilepsia temporal del lóbulo puede causar discurso perseverativo, paranoia y rabias agresivas. En cuanto a las pruebas comunes para la función temporal, tenemos figura Rey compleja y escala de memoria Wechsler revisada.